Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, estamos de regreso y retomamos nuestra agenda de coyuntura para hablar de la situación de la provincia verde, la provincia de Esmeraldas, que lamentablemente se ha teñido de color oscuro, de negro, por el crudo que se ha derramado. De hecho, hay una emergencia ambiental. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE, declaró el domingo en emergencia ambiental a la provincia ya que se dio este derrame de crudo sin precedentes que ha contaminado ríos, que ha afectado un refugio de vida silvestre. La presidenta del COE Nacional y la ministra también de Energía, Inés Manzano, ha apuntado que la declaratoria permitirá movilizar recursos y personal especializado para mitigar este impacto del derrame que aún no ha sido cuantificado por las autoridades, pero las imágenes realmente son devastadoras, ¿no? Y de hecho, el COE Nacional decidió cerrar el ingreso a las playas de Camarones, La Palma y Las Piedras, mientras que las entidades competentes han notificado a Colombia sobre esta situación. Y bueno, estamos con Alex Benalcázar Caicedo, director de Medio Ambiente del municipio de Esmeraldas, que nos va a comentar de primera mano lo que están viviendo en la provincia, en la ciudad de Esmeraldas y con el tema medioambiental, también la falta de líquido vital. Gracias, Alex, y bienvenido. Y cuéntanos cómo están pasando esta situación. Nos solidarizamos con ustedes por todo lo que están viviendo. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Alex, no tenemos audio con usted. No sé si puede activar el micrófono. Muy buenos días, ¿me escuchan allí? Escuchamos perfecto. Bienvenido. Muy buenos días. Un saludo a los oyentes de Radio Suceso y un saludo a todo el Ecuador que nos escucha a través de este medio de comunicación. Tal como usted lo manifiesta, el 13 de marzo quedará escrito en la historia del país y de Esmeralda con letras mayúsculas como el peor desastre ambiental ocurrido en la provincia y en el cantón, afectando directamente alrededor de 360.000 familias, dejando sin actividades económicas su fuente de ingresos a pescadores, a agricultores, al comerciante, al vendedor de alimentos que necesitaba del líquido vital, el cual fue prohibido debido al derrame ocurrido por parte del SOTE. Recordemos que en el SOTE transitan al día alrededor de 360.000 barriles y el incidente fue reportado más o menos 5 de la tarde y tardó alrededor de, pueden explicar los funcionarios en Petroecuador, media hora. Calculemos que por hora transitan alrededor de 30.000 barriles. Hasta que se cerró fue media hora. Mientras se transcurría todo el hidrocarburo que estaba dentro del oleoducto, porque no es solamente que se cerró y dejó de salir hidrocarburo. Y esto fue afectando directamente a esteros como el estero del río Caple, que ya no va a poder ser recuperado porque fue afectado directamente. Transcurrió al río Bicha, afectando a todos los moradores que habitan en el río Bicha, llegando al río Esmeraldas y afectando desde las parroquias Magua, Chinca, San Mateo, Camarones, Tachina, entre ellos las parroquias urbanas 5 de agosto, Luis Tello, dejando sin actividades económicas a cientos de familias. Existe a lo largo de la cuenca del río Esmeraldas justo una población que vive en medio del río Esmeraldas que se lo conoce como Isla San Juan en la parroquia Magua. Estos tienen afectación directa porque sus actividades económicas dependen directamente del río Esmeraldas y muchos de ellos realizaban la pesca artesanal, que son especies que ya no vamos a poder encontrar después de este desastre ambiental. Y para nosotros como Dirección de Medio Ambiente es preocupante las magnitudes de esto porque el silencio del Ministerio del Ambiente ha venido siendo cómplice en cada uno de estos derrames, porque no es primera vez que ocurre, no es como dice la ministra que fue sabotaje, ya se conocía que habían fallas durante el kilómetro conocido como el kilómetro 429 hasta el kilómetro 463 de Sote, porque siempre han ocurrido este tipo de desastres en este sitio, ya sea por deslizamientos, por presión de la tubería, por falta de mantenimiento. Lo que ocurrió aquí no es simplemente un desastre ambiental, es negligencia pura y es un atentado contra los esmeraldeños, porque dentro de las medidas para poder mitigar los impactos, no se establecieron más barreras de contención, simplemente se establecieron barreras de contención hasta Viche. No programaron que les iba a llegar al río Esmeraldas y el COE cantonal del municipio de Esmeraldas se los advirtió que iba a afectar a la planta de agua potable, advirtió que iba a afectar a 3 cantones adicionales al cantón Quirindé, que es el principal cantón afectado y donde ocurrió el punto cero.
Hoy en día en Esmeraldas, al quinto día de esta emergencia, nos encontramos sin agua para poder abastecer a la población. Se está especulando ya con el precio del agua. Hoy las personas ya encuentran un bidón de agua que se compraba hace unos días en $1, en $3, te lo ofrecen las personas que comercializan ya el agua, porque se está escaseando el líquido vital y se está convirtiendo en moneda de cambio de los esmeraldeños y de una provincia, y eso es doloroso para todos los esmeraldeños, porque se está negociando con una crisis ambiental que no fue ocasionada por los esmeraldeños, que no fue ocasionada por el municipio de Esmeraldas, pero aún así hemos estado delante de la gente. Desde el día uno hemos estado levantando información, pero la magnitud del impacto no nos permite levantar la información necesaria. Es más, ya no solamente es la reserva marina, la reserva manglar estuario Río Esmeraldas la que está afectada. Ya reportaron el manglar ubicado en Chevel, en Atacames, que es otro nuevo cantón donde llegaron los hidrocarburos. Ya reportaron en lagunas de conservación que tenían en el cantón Río Verde, que también fueron afectadas. Y para nuestra sorpresa, a la fecha, hoy al sexto día de este incidente, Petroecuador no ha presentado al Ministerio del Ambiente el plan emergente que lo dice el Código Orgánico del Ambiente y lo establece en su artículo 507, que el operador en caso de ocurrir un daño o una emergencia no contemplada dentro de su plan de manejo, en el plazo de 48 horas debe presentar un plan emergente. Para mí como ambientalista y creo que para todos los ambientalistas, esto sería un plan macro debido al impacto que tiene este evento y la construcción no va a contemplar todos los aspectos. Estará contemplando todo lo que tiene que ver con el estero Caple, contempla la rehabilitación del río Viche, contempla la rehabilitación del río Esmeraldas. Hablamos de kilómetros arriba, más de 30, 40 kilómetros arriba del río Esmeraldas, hasta la desembocadura. Contempla la playa Las Palmas, contempla las playas de Camarones, contempla las playas de Río Verde, contempla Atacames. Para nosotros esto es un desastre sin precedentes que no solamente está afectando a corto plazo a los esmeraldeños, sino también va a afectar en la economía a largo plazo. ¿Qué va a pasar con estas familias que subsisten de esta actividad? ¿Qué va a pasar con las familias que desarrollan actividades agropecuarias a lo largo de la cuenca del río Esmeraldas? Están siendo consideradas dentro del plan que va a presentar Petroecuador, van a ser compensadas, se va a garantizar el lucro cesante de estas familias que hoy no tienen un ingreso y no tienen alimentos para poder alimentar a su familia. Es doloroso lo que ocurre en el Cantón Esmeralda y es más doloroso cómo tratan de maquillar un impacto ambiental, un daño, un crimen cometido contra el ambiente. Esto es un atentado contra la salud de los esmeraldeños y el gobierno no lo está tratando como debe de ser. No se están aplicando las medidas necesarias, no se cumple con lo que establece la Constitución de garantizar el derecho al agua, de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Si el Ecuador suscribió los ODS y ser parte de los ODS, Esmeraldas no estaba dentro de esa lista y Esmeraldas no fue contemplado para este proceso, porque hace menos de un mes sufrimos las descargas de Manduriaco, que también afectan todos los años a nuestra cuenca del río Esmeralda. A los esmeraldeños al parecer nos quieren o sacar de lo que es el Ecuador o acabarnos definitivamente, porque dentro del plan desesperado por parte de los representantes de Petroecuador, y déjeme informarle que esto se trató ayer en el COE provincial, se identificó que el mismo Petroecuador había contratado dos de los tanques que estaban sirviendo como vacu para recoger el hidrocarburo para repartir agua. Y eso le afectó a los esmeraldeños. Y eso es lo que está afectando ya a los esmeraldeños. Esto ya no es solamente un crimen ambiental, esto es un atentado contra los esmeraldeños. Y lo que está ocurriendo, el país debe de conocerlo. Tenemos parroquias urbanas afectadas como la parroquia Luis Tello que le manifestaba. Todo este sector es un sector turístico. ¿Quién quiere venir a las playas de Esmeraldas después de conocer que ha sido contaminada por hidrocarburos y que están tirando en la playa de Esmeralda cientos de litros de dispersantes que contienen surfactantes, que eliminan algas, que eliminan todo lo que tenga que ver, no solamente en el río Esmeralda, sino en la playa Las Palmas, en el océano directo? Las afectaciones son sin precedentes, no se puede calcular un impacto de este tipo. Es doloroso, gracias a Alex Benalcázar Caicedo, director del Medio Ambiente del municipio de Esmeraldas, por ilustrarnos cómo está la situación. Una cosa es leerlo, verlo en las noticias, otra cosa es, bueno, conversar con la gente, todo lo que están viviendo. El hecho de estar ya algunos días sin agua, sin el líquido vital, debe ser realmente desesperante. Y cómo esto va a afectar a largo plazo también, le quisiera preguntar a Alex, usted como experto en temas de ambiente, ¿y cómo va a hacer la remediación de todo esto? Suponiendo
asumiendo que Petroecuador cumple con los planes de contingencia de manera adecuada, ¿cuántos años podrá recuperarse los manglares que se están perdiendo, las especies que ya no van a habitar en esos lugares? Cuéntanos un poco del tema ambiental y la remediación de todo esto, cómo tendría que darse y cuánto tiempo nos tomaría. Remediar esto tomaría años si es que se puede realizar una remediación integral. Como les manifestaba, primero, principalmente el estero Caple está perdido en su totalidad. Allí para recuperarlo tienen que desviar cuenca arriba el cauce de este estero y perder todo lo que pasó por allí, que después de ser un estero de aguas cristalinas pasó a ser un estero, un río de agua negra. Y lo mismo convirtieron el río Biche. Para poder limpiar todo este desastre necesitaríamos a todos los ecuatorianos y cada uno estar con un cepillo piedra por piedra y nos tomaría años para poder resolver este tipo. Hemos afectado a las especies marinas, hemos afectado a las especies que habitan y que se alimentan de la cuenca del río Esmeralda, hemos afectado a la flora, a la fauna, a productos agrícolas que ya estaban en procesamiento para poder generar una rentabilidad de agricultores que tenían años esperando o tenían meses esperando que su cacao produzca para que de la noche a la mañana un desastre como este acabe con los sueños y esperanzas de muchas familias. Como les manifiesto, para poder reparar todo este daño nos tomaría como mínimo unos 10 años. Y hablando que cada ecuatoriano tome una piedra, irla cepillando poco a poco, porque de lo contrario van a quedar residuos de hidrocarburos. ¿Qué pasa con los residuos de hidrocarburos, las películas de hidrocarburos que aún están flotando y que ahora están flotando en el Océano Pacífico y que se evidenciaron que afectaron a dos cantones distantes, ojo, a una distancia mayor de 60 kilómetros del cantón Esmeralda, que inició 40 kilómetros más arriba del cantón Esmeraldas, casi 60 kilómetros más arriba? Estamos hablando de una magnitud sin precedentes y como le digo, remediar esto va a ser imposible. Poder realizar una reparación integral a todos los ecosistemas afectados por este desastre no va a ser posible. Cualquier ambientalista les puede decir nos va a tomar meses, nos va a tomar días, pero no se va a poder remediar todo el impacto. ¿Qué hacemos con el hidrocarburo que quedó a la orilla del río Esmeraldas, a lo largo del río Esmeraldas? ¿Cómo lo vamos a remediar? ¿Cómo vamos a hacer esa reparación integral calculando que nada más tenemos a lo largo de la cuenca del río Esmeraldas casi 50, 60 kilómetros que han sido afectados? Que todo este material, ojo, y no estamos considerando allí que hay una actividad principal que se desarrolla a lo largo de la cuenca del río Esmeralda, que es la minería de los materiales de construcción. Todos ellos han sido afectados. Todos ellos no pueden realizar su actividad. ¿Quién va a quererle comprar arena? ¿Quién va a querer comprar ripio que viene contaminado con hidrocarburos? Todas estas actividades han venido siendo golpeadas y como lo digo y en algún momento lo manifesté ayer en el COE provincial, cuando termine esto creo que será el momento de soltar la primera lágrima por lo que le hicieron a Esmeraldas. Mientras tanto nos toca estar de pie, nos toca estar de frente y resilientes como nos hemos acostumbrado los esmeraldeños a tantos golpes y tantos ataques hacia el medio ambiente de este cantón, que ojo, miren su nombre, Esmeraldas, y está perdiendo todo lo verde. Nos están acabando y están acabando con nuestro ambiente y para nosotros es doloroso. Establecer políticas y coordinaciones ha sido difícil por la época en la que vivimos, porque también han convertido un desastre ambiental en un tema político que es bastante doloroso y vergonzoso para nosotros los ecuatorianos, que internacionalmente llegamos a firmar Acuerdo de París, Acuerdo de Bonn, los ODS, y al momento de tratar de ejecutarlos no los ejecutamos. Tenemos al Ministerio del Ambiente que ha sido el ratón cuidando del queso, porque como les digo, no es primera vez y consulten en el Ministerio del Ambiente cuántos procesos administrativos se han terminado, cuántos procesos de remediación, por ponerlo bajo, desde el 2010, por no hablar desde el 98, que muchas personas hacen referencia. Y para hacer una referencia, el 98 fue mínimo comparado con lo que ocurrió ahora, a diferencia de que en el 98 hubo un incendio. Pero los impactos que se ven ahora no van a ser recuperados a corto ni a largo plazo. ¿Qué pasará con las especies, Alex, que están afectadas con este derrame de crudo? Yo veía justo y tengo en mi teléfono un pescador que decía, yo espero que pasen unos 6 meses para poder ver si encuentro algo en el río Esmeralda. Wow. Si encuentro algo en el río Esmeralda, un río que era rico de la lisa, de la canchimala, de las actividades que se realizaban allí, la pesca artesanal, que era de sustento para todas estas familias que habitaban en la Propicia 1, Propicia 2, Chamera, Majua, Timbre, Chinca, en Camarones tenían actividades de cultivar almejas, ya no se puede realizar. En Río Verde se cultivaba almejas,
ya no pueden realizar esta actividad. Esmeraldas y Atacames, el turismo fue golpeado. Todo esto va a pasar a largo plazo, va a pasar una factura económica que va a ser incalculable para los esmeraldeños y para la provincia de Esmeralda, y que no nos vamos a poder reponer así de fácil de esto. Y por eso también hemos estado avante y solicitando la coordinación interinstitucional y pidiendo principalmente que no se politicen estos aspectos. Contrató Petroecuador los 50 tanqueros, que entre ellos vinieron 2 tanqueros, como les manifesté, que venían contaminados de hidrocarburos y de combustibles y que fueron repartidos esa agua como agua segura hacia los esmeraldeños. Una vez se acabaron el agua potable, se fueron a las barcazas y resulta que estas barcazas no traen agua 100% potable, por eso están echándoles cloros aquí. ¿Cuál fue la primera propuesta del municipio? Que toda esta agua cruda sin tratar se llevara a las piscinas de captación de la planta de tratamiento de agua potable y se pudiera distribuir desde el sistema de agua potable. ¿Por qué no lo hacen? Porque estamos en una época política y están politizando un crimen ambiental ocurrido en el Cantón Esmeralda y que, como les manifiesto, es sumamente doloroso para nosotros quienes velamos primero por el ambiente y vemos los intereses del ambiente. Bueno, sería totalmente inadmisible que se politice una tragedia como esta, una tragedia humana, una tragedia que afecta a las especies marinas, al medio ambiente. Es muy doloroso, Alex, y mi solidaridad con todo lo que están viviendo los esmeraldeños en este momento. Lamentablemente, a veces la naturaleza se ensaña con ciertas partes de nuestro país y Esmeraldas pues ha tenido que sufrir muchísimo terremotos, las lluvias intensas y ahora también derrames de crudo que, bueno, tiene que ver el tema humano, pero también, bueno, temas de la situación invernal que causaría esto, ya se estará investigando. Eh, ¿Usted cree, Alex, que tal vez se dio un sabotaje al SOTE? Ayer la ministra en una entrevista habría esa posibilidad, pero bueno, eso no está comprobado ni mucho menos, pero ¿usted cree que podría llegarse a eso, de que alguien pueda sabotear el SOTE y que se dé esta ruptura? Yo respeto mucho las decisiones y hemos estado alineados con muchas de las autoridades del Cantón Esmeraldas, pero creo que las declaraciones de la ministra fueron una falta de respeto hacia los esmeraldeños, cuando el mismo Petroecuador desde el día uno identificó que fue debido a un movimiento de tierra, y como le estoy diciendo, y consúltenlo en ecuatorianos y lo pueden consultar, en ese tramo se han dado más de 10 derrames en los últimos 10 años, fugas no solamente de SOTE, también de OCP, también ha ocurrido en el mismo tramo. O sea, no podemos hablar de sabotaje. ¿Por qué no habla del mantenimiento no programado que no se ha hecho? ¿Por qué no habla de la falla de las válvulas? SOTE cuenta con válvulas de regulación y de control, sean manuales, sean automáticas. ¿Qué pasó con estas válvulas? ¿Qué pasó con el personal técnico que se encargaba de hacer una supervisión año a año de estos tramos que tienen defectos e irlos cambiando? El sabotaje es una forma de justificar la negligencia y la falta de consideración que se tiene hacia el Cantón Esmeraldas. La ministra debería de estar aquí diciendo, vamos a intervenir, vamos a tratar de remediar. ¿Cuál es el principal objetivo del gobierno y cuál fue el principal objetivo del gobierno? Y lo identificaron ayer claramente, restablecer solamente el transporte de crudo, porque es el logro de ellos hoy en día, que se restableció ayer a las 9 de la mañana el transporte de hidrocarburos, pero no nos habla de cuándo se piensa restablecer la recuperación de cada una de las cuencas, cuándo piensan presentar un plan emergente. Creo que es irresponsable por parte de un gobierno manifestar este tipo de cosas y tratar temas ambientales como aspectos políticos para poder cubrir la inoperancia. Estamos hablando de algo claro y lo hablo técnicamente. El directorio de una empresa técnica lo preside el presidente de la República. El presidente del COE Nacional es el presidente de la República. Él ha sesionado, ha llamado al directorio, le importa Esmeralda. Estuve en una maratón cuando nosotros los esmeraldeños estábamos aquí bañándonos en un mar negro en el Cantón Esmeraldas. Los esmeraldeños estaban metidos en la playa cuando el hidrocarburo llegó. Esto es ser indolente, esto es cambiar un contexto de un crimen ambiental para tratar de buscar responsables y seguir despidiendo a personas inocentes. Es el único justificativo que tiene. No podemos hablar de sabotaje. Es denigrante para que un ministro hable de sabotaje y un viceministro venga aquí al territorio a contrastar otra historia. Decir, no, sigue siendo un movimiento de tierra, sigue siendo algo no programado, sigue siendo algo no contemplado. Y que una ministra venga aquí, un día después que estuvo en una fiesta, con una mascarilla, con olor a alcohol, a decir que fue sabotaje. Eso es una falta de respeto para los esmeraldeños. Y entiendan mi indignación, pero no podemos utilizar un tema ambiental tan delicado como este, que no tiene precedentes en la historia del país, para decir que fue un sabotaje. Eso fue negligencia pura y dura porque se advirtió que el COE Nacional debía de haber sesionado,
que esto era una emergencia nacional. Pero como se trata de Esmeraldas, cambiemos el escenario. ¿Qué hubiese si esto hubiese pasado en Quito, en Guayaquil, en Cuenca? ¿Qué hubiese pasado? La historia hubiese sido diferente. Todos los ministros hubiesen estado sesionando, sentados en el territorio, viendo cuál es la disponibilidad de recursos para poder mitigar estos impactos. Pero ¿cómo es Esmeraldas? Los negritos que se jodan por allí, perdón el término, pero es doloroso y me duele a mí ver cómo Nunca están debería ser tratando un así, cantón Alex. que ha venido Doloroso. siendo golpeado. Es Gracias. bien doloroso y tal como se lo manifiesto. Espero que esto termine para soltar la primera lágrima por lo que le hicieron al ambiente de Esmeraldas. Espero que esto termine para que los esmeraldeños podamos llorar por los ecosistemas que se perdieron por este desastre y por los ecosistemas que se han perdido por tantos desastres ocasionados por Petroecuador, por la hidroeléctrica Manduriac. Nos dejaron sin ríos ya, nos dejaron sin playas, nos están acabando con una economía, con uno de los cantones que ha sido uno de los cantones con índice de violencia más alto y que se trataba de recuperar. ¿Qué va a ser de este feriado en Esmeraldas? ¿Qué va a ser de la economía de los esmeraldeños? O sea, y quiero que me entiendan, yo voy a ser padre. ¿Qué le estoy heredando a mi hijo? ¿Qué le estoy heredando a mi hija? ¿Qué le dejo si nuestra naturaleza la están acabando? Por aquí salen alrededor de 70.000 metros cúbicos de madera todos los meses. Y el Ministerio del Ambiente ahí, por aquí hay desastres naturales por parte de los sectores estratégicos y el Ministerio del Ambiente allí no dice nada y siempre los estudios salen. Todo está dentro de los parámetros permisibles. Hay que volver y repensar si es considerable o es conveniente tener al ratón cuidando el queso. Y esto debe de ser un análisis desde el gobierno y desde quien nos vaya a gobernar, porque están afectando así poblaciones enteras y están justificando que los sectores estratégicos, porque aportan en la economía, ¿qué le deja la economía petrolera Esmeralda? Si ahora último varios asambleístas votaron en contra de las rentas petroleras que se queden aquí en el Cantón Esmeralda. Y ahí está, esto es un mensaje claro para quienes están haciendo política. Los temas ambientales no son para jugarse. Los temas ambientales no son para tratarlos como sabotaje. Y Los no temas debería ambientales son politizarse. para mitigarlos. Así es, gracias Alex Benalcázar Caicedo, director del Medio Ambiente del municipio de Esmeraldas. Es muy dolorosa la realidad que se está viviendo y que su testimonio y el de cientos de esmeraldeños nos sirvan pues para hacer conciencia de lo que se está haciendo realmente. Gracias nuevamente Alex Benalcázar, amigos, las 7:41.